Muy bien, queridos estudiantes, sean bienvenidos una vez más a la clase de la materia de Ciencias Naturales para segundo de secundaria. El día de hoy estaremos hablando del tema de la meiosis, que es otro tipo de reproducción celular. Quien les habla, el profesor José Luis Chambi Barrientos, los invita a ponerse cómodos para comenzar con este tema muy interesante. Comenzamos. Muy bien, estimados estudiantes, vamos a comenzar viendo el tema de la reproducción celular en una segunda parte donde hablaremos el día de hoy sobre la meiosis. Así que lo primero que vamos a hacer es recordar un poco sobre lo que hemos hablado en la anterior clase. Estuvimos hablando sobre los procesos de reproducción celular y para recordar habíamos dicho que la reproducción celular es el proceso por el cual a partir de una célula inicial que se llama célula madre, se originan dos nuevas células llamadas células hijas. También tenemos que recordar que la célula para este proceso reproductivo utiliza un mecanismo muy conocido llamado bipartición. ¿Qué significa bipartición? Que la célula para poder reproducirse se va a dividir, se va a partir en dos nuevas células, repartiendo de esta manera el material genético que está en su núcleo. Por otra parte, también habíamos visto que hay dos tipos de reproducción celular, el que hemos visto en una clase anterior donde hablábamos de la mitosis y el que vamos a ver el día de hoy, que es el tipo de reproducción celular que se denomina la meiosis. Ahora bien, hablando del tema de la meiosis, tenemos que decir que es un proceso bastante complejo e interesante para la reproducción de todos los seres vivos. Como vemos en la definición, la meiosis se define como un proceso de división celular por el cual de una célula diploide se van a obtener células haploides, que nos van a permitir tener una gran variabilidad genética y el proceso reproductivo. ¿Qué quiere decir diploide y haploide? Vamos a llamar células diploides a aquellas células que tienen la carga genética completa. Las células haploides van a ser aquellas células que solo tienen la mitad de la carga genética. Y cuando hablamos de células haploides en los animales, los seres humanos y también los vegetales, estamos hablando de las células sexuales, llamadas también gametos. Y las células sexuales más conocidas por nosotros son los óvulos, que es el gameto sexual femenino, y los espermatozoides, que es el gameto sexual masculino. A partir de estas dos nuevas células y la unión que éstas van a tener en un proceso que se denomina la fecundación, van a completar su carga genética y a partir de completar la carga genética se va a iniciar la formación de un nuevo organismo vivo. Es por eso que la reproducción es muy importante, porque la meiosis tiene una gran participación para definir esta información genética que va a originar a un nuevo ser vivo. Lo que estamos viendo en sus pantallas, la mamá en el óvulo aporta con 23 cromosomas en el caso de los seres humanos, el papá en el espermatozoide también va a aportar con 23 cromosomas. Y en el momento en que estas dos células se encuentren, el óvulo y el espermatozoide, se va a formar una nueva célula. Esta nueva célula se denomina huevo o cigoto. Y obviamente, al juntar los 23 cromosomas de la mamá y los 23 cromosomas del papá, tendremos una célula con 46 cromosomas. Y el ADN, que es la información genética, ordenará a esta célula empezar el desarrollo gestacional, formando primeramente la parte embrionaria, luego este embrión se convertirá en un feto y al final tendremos un nuevo miembro en la familia. Ahora bien, cuando hablamos de las fases de la meiosis, vamos a ver que hay dos grandes etapas muy bien diferenciadas, la meiosis 1 y la meiosis 2. La meiosis 1 también se denomina etapa reduccional.
La meiosis 2 va a recibir el nombre de etapa ecuacional. Por lo tanto, pongamos atención a esta explicación para entender un poco mejor de qué se trata cada una de estas etapas. Cuando hablamos de la meiosis 1, estamos hablando de una primera división celular, ya que la meiosis tiene dos divisiones celulares. En la meiosis 1 se da la primera división celular, también se van a cumplir los 4 procesos o las 4 etapas que hemos visto en la clase anterior: la profase, metafase, anafase y telofase, con una diferencia muy especial, que en la parte de la profase, cuando se habla de la meiosis, existe un tratamiento muy complejo del material genético que incluye subpasos o subetapas dentro de la profase. Es así que, como ven en su pantalla, la profase en la meiosis 1 va a ser mucho más larga, que se va a iniciar con una subetapa que se denomina el leptonema. En esta etapa, el material genético, que como pueden ver en sus pantallas, inicia con una célula que tiene 4 cromosomas, va a empezar a duplicar su material genético. Una vez que se da esta duplicación dentro de la etapa del leptonema, ingresa a una segunda subetapa, que se conoce con el nombre de cigonema. En esta nueva etapa del cigonema, los cromosomas homólogos, vale decir, los cromosomas que son de la misma forma, el mismo tamaño, se van a juntar, se van a unir. A ese proceso se denomina cigonema. Posteriormente se ingresa a una tercera etapa dentro de la profase que se llama el paquinema. En esta nueva etapa, las células o los cromosomas, mejor dicho, que se han unido, van a intercambiar información genética, van a intercambiar códigos genéticos. ¿Para qué? Para que cuando estas células produzcan un nuevo ser vivo, ese ser vivo sea único, no se parezca a ningún otro. Entonces, esta parte del paquinema es muy importante porque, repito, se realiza el intercambio del material genético. Y una vez realizado este intercambio de material genético, los cromosomas van a entrar a las 2 últimas etapas de la profase 1, la parte del diplonema y la diacinesis, que es la etapa donde ya los cromosomas se separan para empezar a dividirse en 2 nuevas células, donde se van a cumplir las siguientes etapas de la división celular: la metafase, donde se alinean al centro de la célula los cromosomas; la anafase, donde la mitad de esos cromosomas se irán a cada una de las células hijas; y la telofase cerrará esta primera etapa dividiendo a las 2 primeras células. Posteriormente a esta primera división, ingresamos a la segunda etapa, que es la meiosis 2, donde se produce una nueva división, donde se va a producir las mismas 4 etapas que hemos visto anteriormente. La profase, donde el núcleo de las 2 nuevas células que se han dividido inicialmente desaparece, los cromosomas se hacen más visibles. Luego ingresarán a la etapa de la metafase, donde los cromosomas se alinearán al centro de la célula. Luego pasarán a la anafase para que la mitad de estos cromosomas vaya a las nuevas células hijas. Y por último, la telofase. Y algo muy interesante que tenemos que darnos cuenta en la meiosis, a diferencia de la mitosis, es la cantidad de células que se obtienen después de cada proceso reproductivo. Si recordamos, en la mitosis de una sola célula obteníamos 2 nuevas células hijas. En cambio, en la meiosis, ya que existen 2 procesos de división consecutivo, de una sola célula vamos a obtener 4 células hijas con la mitad del material genético. Eso hace posible que los gametos sexuales destinados al proceso de reproducción puedan originar nuevos seres vivos, únicos y variados.
Aquí estamos viendo algo que es interesante tener que saber y conocer. Cuando hablamos de la meiosis, estamos hablando del proceso de formación de células sexuales. Y uno de esos procesos se conoce como la ovogénesis, que es la formación de óvulos que se producen dentro de los órganos sexuales femeninos, dentro de las glándulas sexuales femeninas llamadas los ovarios. Estos ovarios van a producir un óvulo cada 28 a 30 días. El otro proceso que acompaña en el género masculino es la espermatogénesis, donde vamos a obtener los espermatozoides a través de la meiosis que se forman en el interior de las glándulas sexuales masculinas, que son los testículos. De esa manera es como estos gametos se van diferenciando. Y una vez que se produce el fenómeno de la fecundación después de una relación sexual, se iniciará la formación de un nuevo ser. Y bueno, para ir culminando, es bueno saber que este proceso de meiosis nos da variabilidad genética. Los hermanos que nacemos de un mismo padre jamás vamos a ser iguales. ¿Por qué? Porque la meiosis permite que cada ser vivo sea único y diferente. Y repito, es importante no solamente para nosotros los seres humanos, sino también para los animales y también para los vegetales. Queridos estudiantes, esperando que el tema que hemos desarrollado el día de hoy se haya comprendido y hayan visto la importancia, nos estaremos viendo en una siguiente oportunidad para desarrollar otros temas relacionados con las ciencias naturales. Así que nos vemos. Chao, chao. Educa Bolivia 2021, año por la recuperación del derecho a la educación. Protege los árboles, son los pulmones del planeta. Educación para proteger la vida. Cuidemos el medio ambiente.